Mexicanos indocumentados en Estados Unidos, no hombre, mexicanos indocumentados en México y por millones y millones, sí, mexicanos indocumentados en México por millones y millones. En las reuniones en las que he tenido el gusto de participar, el privilegio, más que el gusto, el privilegio de participar en el marco de Foro Migrante que dirige la doctora Eunice Rendón, he aprendido muchísimo, pero muchísimo de nuestros paisanos en Estados Unidos. Lo primero, admirar más su dignidad y su sacrificio. Admirar su concepto de familia y de comunidad. Su vivir, respetar y admirar su vivir en las sombras, perseguidos, explotados, en el miedo, en la incertidumbre. Y también he aprendido de su resentimiento a los gobiernos de México, no importa el color, que para ellos son los responsables de no haber creado en México las condiciones para que hayan tenido una vida digna que hoy han sido forzados a buscar y durante años en Estados Unidos. Y destaco otro aspecto. La mayoría de nuestros paisanos, no nos equivoquemos, no quiere regresar a México, ¿ok? No quiere regresar a México. La mayoría de nuestros paisanos indocumentados quiere ser regularizado en Estados Unidos. Nuestros paisanos saben que son indocumentados. Indocumentados, ojo, no ilegales como le dicen peyorativamente en Estados Unidos y ya también aquí en México. No son ilegales porque las personas no pueden ser ilegales, solo las conductas pueden ser ilegales. Por eso son indocumentados. Pero lo son también aquí en México. Algunos allá tienen alguna vieja credencial del IFE, otros tienen alguna cédula consular, los más afortunados, que son los menos, alguna licencia de manejar de alguna ciudad santuario. Pero la mayoría no tiene un solo documento de identidad, ni de Estados Unidos ni de México, ni de Estados Unidos en Estados Unidos, ni de México en México. Son indocumentados, insisto, en los dos países. Y eso lo traigo por la operación dentro de la nueva política migratoria de contención, de pedir identificación a todos los que vienen del sur, que me parece bien. Está bien la migración, pero ordenada, hay que saber quién viene, con qué se identifica, a qué viene, quiénes son. Pero el problema no son los documentados que vienen por la frontera del sur. Son los indocumentados que vienen por la frontera del sur, sí, pero también los indocumentados que viven en México, mexicanos y extranjeros. ¿Por qué? Porque quiero decirle que en México hay indocumentados menores de edad por millones, todos menos ese privilegiado 5% que puede contar con un pasaporte como documento de identidad. El resto, millones y millones, no tienen un solo documento. La Constitución mexicana no les garantiza el ejercicio de su derecho de identidad, porque no tienen cómo identificarse. Ellos son, pues, indocumentados y por millones en su propio país. Y eso ningún gobierno de México lo ha podido resolver o lo ha querido resolver. Esto deja a la mayoría, pero la mayoría casi absoluta de los menores de edad en el desamparo de identidad, sin poder ejercer su derecho legal a la identificación y sobre todo y más grave, sin que ninguna ley y sin que ninguna institución los proteja. Son los millones de indocumentados mexicanos en México.